Forum Análisis. Bienvenidos a Forum Especiales. En esta ocasión hablaremos del lavado de activos y para hablar de este tema está con nosotros la doctora Marta Cadavid. Ella es precisamente experta en delitos de administración de riesgos económicos. Doctora Marta, bienvenida a Forum. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para definir qué son los delitos económicos, qué tenemos en la regulación global, cómo estamos ahora en Colombia en cuanto a esta regulación. Y bueno, yo espero que les guste este contenido y aprendamos montones sobre él. Así es, doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias, le agradecemos a la doctora Marta por acompañarnos. Ella, como bien lo dice, es una experta en estos riesgos que cada vez son más importantes a nivel mundial. La OCDE tiene planes importantes para estos riesgos de lavado de activos, ni qué decir los países aliados en contra del terrorismo, y el tema tributario no escapa a esos aspectos, dado que precisamente la evasión o la elusión fiscal, incluso en otros países, hacen parte de este tipo de delitos. Entonces creo que vamos a aprender mucho de la doctora Marta sobre estos aspectos. Ojalá. Doctora Marta, comenzaríamos entonces por comenzar con la primera pregunta, diría, ¿qué se entiende por lavado de activos? Bueno, vamos a ser muy prácticos. El lavado de activos son todas aquellas acciones tendientes a legalizar el producto de las ganancias ilícitas. Cuando yo hablo de estos temas, pongo un ejemplo como muy práctico y es, hagamos de cuenta que en este salón tenemos un gran balde en el que vamos a empezar a colocar dinero sucio. En realidad, el lavado de dinero es la legalización de todas las ganancias de los delitos que se cometieron, que esos delitos los vamos a llamar delitos precedentes o delitos subyacentes. Y pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Claro, nosotros... Inclusive esos delitos. Pueden ser que el delito sea cometido en una jurisdicción diferente, por ejemplo, de Colombia. Oh, claro. Y el lavado sea en Colombia o viceversa. Claro, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo se consideran delitos transnacionales. Son delitos que en este momento ya rompieron las barreras de los países. Es decir, desde que nosotros estemos traspasando o rompiendo la barrera de un país, ese delito como tal se vuelve transnacional. Pero en especial lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son delitos que son de carácter global, son mundiales. Entonces, no solamente Colombia tiene actividades o tendientes a penalizar estos delitos, esto es un movimiento global. Qué interesante. Doctora Marta, tenemos que mirar entonces como pregunta necesaria, ¿qué se entiende por financiamiento al terrorismo en esta ocasión? Claro, el financiamiento del apoyo al terrorismo es todas aquellas actividades tendientes a financiar, soportar, ayudar, fomentar, planificar las actividades terroristas. Incluso esas actividades pueden ser lícitas. El mero hecho de vender, por ejemplo, souvenirs con logos que llamen la atención porque pertenecen a cierto grupo terrorista, o vender, por ejemplo, camisetas estampadas con personajes que pertenecen al mundo del terrorismo, esos son actos de financiamiento al terrorismo y pueden ser lícitos y pueden ser en cantidades mínimas, no es como el lavado de activos, que ahora vamos a ver también las diferencias, donde una persona compra esto por $20 o 40.000 pesos, pero la persona nunca está esperando algo a cambio, simplemente es apoyando esa actividad que puede ser de origen terrorista. Lo otro es que también vienen las ONG, las organizaciones no gubernamentales, que tienen una gran participación o son como el objetivo clave para el financiamiento al terrorismo, y también el tema de las donaciones. ¿Qué acciones penales se encuentran en este caso consagradas, doctora Marta, para efectos de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo? Bueno, las acciones penales son de índole global. Nosotros tenemos el Estado a nivel global, nosotros tenemos los pronunciamientos de la ONU, que son 4 en especial acerca de los delitos económicos, y cada país tiene que ajustarse a esos pronunciamientos. Incluso en muchos países tiene que cambiarse la Constitución y el Código Penal. Pero entonces a la vez también vienen las acciones penales para los administradores, los gerentes, los accionistas, los socios, los miembros de juntas directivas, y algo muy importante, contadores, revisores fiscales, auditores,
consejeros, todas aquellas personas que estén ayudando a la compañía y que tengan conocimiento que se está cometiendo este tipo de actividades. Y ya lo hemos visto, variada legislación colombiana ha puesto al revisor fiscal inclusive a informar cuando conozca de estas actividades de financiación del terrorismo o inclusive del lavado de activos. Entendiendo el lavado de activos como cualquier actividad económica que pretenda encubrir una actividad ilícita o dineros provenientes de una actividad ilícita. Y eso va pegado a la vez de normas actuales interesantes, como es el tema de la extinción de dominio. Sí. Porque entonces la persona lava esos activos, no logra demostrar su origen lícito, o sea, tiene un incremento injustificado en su patrimonio y finalmente verá cómo las autoridades inician, además de los procesos de lavado de activos, los de extinción de dominio. Sí, doctor, usted tiene razón. Hay dos cosas muy importantes a nivel penal y la extinción de dominio y la extradición. Son movimientos globales. La ONU, por ejemplo, y el GAFI son las corporaciones que dicen a nivel internacional qué se debe hacer y cómo se debe ajustar la política nacional, tanto penal y política en estos casos. Y es así, nos tenemos que adaptar a estos cambios y incluso incursionar en muchas políticas internacionales, como usted lo manifestó ahora con la OCDE. La OCDE es un organismo multilateral que está exigiendo a los países que quieren pertenecer a este club y nos dice, usted tiene que adaptarse y ajustarse a esta política internacional sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Me gustaría, doctora Marta, que le comentáramos a los usuarios qué diferencias existen entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sí, es muy importante tener en cuenta estas diferencias porque los lavadores de activos y los terroristas tienen dos puntos de vista muy diferentes a nivel económico. Por ejemplo, una de las grandes diferencias es que el lavado de activos siempre utiliza dineros ilícitos y lo que pretende es limpiar estas ganancias, puede ser en el sector financiero, puede ser dentro del sector real, mientras que el objetivo del financiamiento del terrorismo es obtener dinero, puede ser ilícito o legal, para financiar sus actividades. Otra diferencia grande es los montos de las transacciones. En el lavado de activos generalmente son montos que se ajustan al límite que tenemos, puede ser en Colombia, que son 10 millones de pesos, o a nivel internacional, que son $10.000, mientras que en el financiamiento del terrorismo estas transacciones pueden ser o muy pequeñas o pueden ser muy grandes, porque realmente no importa el límite para ellos. Lo otro es que en el lavado de activos esto es una industria criminal y ellos tienen una red súper compleja de transacciones, se crean los entramados empresariales, se utilizan diferentes cuentas, diferentes bancos, diferentes receptores y un sistema que nosotros conocemos como el pitufeo, que es la estratificación. Y mientras que en el financiamiento del terrorismo es nada complicado, es totalmente lo contrario, es depositar el dinero o pagar por el producto que yo estoy comprando. Y la última, y yo creo que una de las más importantes, es que en el lavado de dinero siempre hay la trazabilidad siempre es circular, porque el lavador lo que pretende es integrar esos dineros al sistema financiero, al sector real, y que el sistema como tal se los devuelva limpios. O sea que estamos hablando que es una trazabilidad circular. Mientras que en el financiamiento del terrorismo, la persona que paga o compra o hace la donación nunca está esperando dinero a cambio, nunca está esperando algo a cambio al momento de hacer el financiamiento del terrorismo. Podríamos decir inclusive que dentro de los argumentos está el lavado de activos, lo que pretende es tomar dinero que es producto de un ilícito, pasarlo por todo un sistema económico y financiero para dar la apariencia de legítimo de una transacción económica apoyada por la legislación civil, mercantil o financiera, para luego volver otra vez a las arcas de aquel ilícito con la apariencia de ser un dinero limpio. Precisamente por eso la palabra lavado. ¿No? Quitarle la suciedad. Y en cambio, en el terrorismo hay un tema más ideológico, ¿no? Sí. Es usted sentir que
financieramente, económicamente, si sea con unos temas súper pequeños o tan solo con la rentabilidad de productos, apoyar esa idiosincrasia que está determinada Sí. como terrorismo por las diferentes autoridades o por los países? El financiamiento al terrorismo es casi que una actividad altruista y muchas veces pues en países que no conocen realmente cuál es la realidad, valga la redundancia, de un país que ha vivido como Colombia en 54 años con esta dificultad. Entonces se vuelve altruista y se vuelve más como de ayudar a estos grupos y a identificarse ideológicamente con estos movimientos. Hemos visto holandeses, suecos apoyando con Totalmente, camisetas y diferentes sí, cosas a la guerrilla colombiana, por ejemplo. Y son donaciones de $5.000 que sabemos que eso no le va a hacer mella o no le va a incrementar el patrimonio en este momento a la guerrilla colombiana. Pero si son 5.000 personas o 1.000, ya claro, tenemos otra cosa, ¿no? pero hacen ese tipo de donaciones y se identifican plenamente con esa ideología que se vive, pero que ellos nunca lo han sentido ni nunca han estado acá mirando la tragedia que tenemos en el terrorismo, y no solamente en Colombia, miremos por ejemplo en Medio Oriente. Sí, terrible. sí, sí. Ahora con el Estado Islámico Claro, también va a ocurrir muchísimo esa situación, ¿cierto? Tantos aportantes. Exacto. Ahora la pregunta es, ¿y quién dice quién es terrorista? Ok. A nivel mundial, entonces, la ONU es, digamos, la autoridad máxima y define estos temas. Define primero, entonces, qué es el lavado, define los temas de corrupción, define el tema del financiamiento del terrorismo y el terrorismo como tal. Es muy importante tener a la ONU como referente en esto, y ellos son los que dicen quiénes son, cuáles son los grupos, y de ahí pues hay ciertos pronunciamientos de otros organismos multilaterales. Dado que los delitos, digamos, son locales, el Código Penal de cada país deberá establecer la tipicidad penal del lavado de activos y de la financiación de terrorismo, como ocurre en el caso de Colombia. Usted ya nos contará de otros países. Además, la doctora pues, es un invitado internacional de lujo que tenemos en Forum para todos ustedes. Pues cada país definirá esa tipificación del delito, la conducta y demás. También cada país entonces debe decir quién es terrorista. Bueno, tenemos dos cosas distintas Sí. ahí. Primero tenemos los delitos precedentes o fuentes o delitos subyacentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es una lista internacional, pero que cada país está en la obligación de adoptar estos delitos en su constitución y en su código penal. Pero también entonces tenemos el reconocimiento de quiénes son terroristas, y eso obedece entonces a los organismos internacionales. Por ejemplo, entonces está la Interpol, está la ONU, ellos ya dicen, bueno, este grupo, de acuerdo a esas acciones y a los daños que ha causado en la población, los consideramos terroristas. Definir terror es muy complicado, definir el terrorismo es muy complicado, pero yo sostengo como experta que la única definición clara y precisa que hay acerca del terrorismo fue hecha por la ONU. Así que es basarnos en todos estos acuerdos internacionales para poder entender este tipo de delitos. Delitos precedentes, tenemos por ejemplo el uso indebido de información, el terrorismo incluyendo el financiamiento, el tráfico de humanos incluyendo los niños, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación sexual, el tráfico ilegal de estupefacientes, sustancias psicoactivas, tráfico ilegal de armas, el tráfico de mercancías robadas, la corrupción, el soborno, el fraude, la estafa, falsificación de dinero, homicidio y lesiones personales con fines económicos, el secuestro y la privación ilegítima de la libertad, el robo, el hurto, la extorsión, la falsificación, la piratería, el contrabando. Y tenemos aquí por último en la lista el tema de evasión fiscal y elusión fiscal, porque pues todavía en Colombia no lo tenemos como delito precedente de lavado de activos, pero déjenme contarles algo, en muchos países esto de evasión y elusión fiscal es un delito, está tipificado como delito de precedente de lavado de activos. Yo considero que Colombia, que ahora tocó las puertas de la OCDE hace 2 años y que está trabajando en la lista que nos dieron y que quiere ajustarse a todos los organismos multilaterales muy pronto, no puedo decir pues en 1 año o 2 años, pero tengamos en cuenta que la evasión
y la elusión fiscal será un delito precedente de lavado de activos. Casi que tenemos entonces un listado completo de los delitos económicos. Sí. ¿Cierto? Casi que los delitos económicos Sí. son el delito subyacente para que entre también el lavado de activos. Entonces, muy posiblemente quien haya cometido un delito económico y además trate de encubrir ese delito y pasar, digamos, por el sistema económico y el sistema financiero, el producto de ese delito económico, para que vuelva él con una apariencia de legalidad, estaría casi que en un concurso de conductas punibles. Exacto. Es decir, estaría en la conducta punible subyacente más la conducta del lavado de activos. Es por eso que cuando nosotros escuchamos los noticieros y se destapa un gran escándalo por un fraude. Y sabemos, entonces nos dan la lista de los delitos, pero ya al último nos dicen concurso para delinquir y lavado de activos. Es porque el lavado de activos como tal es, digamos, el que ampara todas estas conductas subyacentes. Lo otro muy importante es que no podemos satanizar el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la corrupción y el terrorismo como los únicos delitos económicos. Una persona que en este momento esté cometiendo fraude en una compañía, se esté jineteando la caja menor, o un contador que en este momento esté maquillando los estados financieros, incluso la doble contabilidad, hace parte de los delitos económicos, es parte del fraude. Otra cosa muy distinta es que solamente pensemos como narcotráfico y como terrorismo los delitos económicos. Este es el listado internacional y cada país lo debe tipificar en su código penal y ya pues habrán otras conductas que se adhieren a este listado. Muy interesante. Yo tengo una duda, doctora Marta, para ir inclusive concluyendo este tema del lavado de activos, y es cómo se puede presentar el lavado de activos, es decir, cuál es la tipología en este caso. Oh, sí, tenemos tres formas de hacer el lavado de activos. Primero tenemos usando correos humanos. Suena muy trágico, pero así es. Las personas son las que llevan el dinero y transportan el dinero. Hay distintos mitos como los que se adhieren, se pegan el dinero con cintas en su cuerpo. Lo vimos cuando, por ejemplo, el expresidente Chávez empezó a sacar a las personas con mucho dinero de Venezuela. Entonces ellas transportaban el dinero. Historias en Argentina como que ellos tenían perros amaestrados para detectar los movimientos físicos de dinero. Esos correos humanos también incluyen, por ejemplo, la creación de caletas y la construcción de carros especiales en los que las personas, los perpetradores, pueden esconder este dinero. Tenemos también entonces otro mecanismo que es a través del sistema financiero. El sistema financiero en Colombia lleva más de 25 años protegiéndose, en el mundo más de 30 años, porque ellos fueron el primer objetivo y el primer objetivo para los lavadores de dinero y han sufrido por mucho tiempo. Todos los días un lavador intenta tocar las puertas de los bancos y del sector financiero para introducir dinero en este tipo de corporaciones. Estamos hablando de compañías de seguros, mercados de valores, establecimientos bancarios, cooperativas financieras, compañías de financiamiento, almacenes generales de depósitos, fondos mutuos de inversión, sociedades fiduciarias. Y también tenemos por último el sector real, que ahora yo pienso que deben tomar conciencia de que ellos ahora son el objetivo principal de los lavadores, porque pues obviamente el sector financiero está cada día más blindado. Entonces ya estos criminales, como son una industria, están utilizando el sector real, utilizan las constructoras, los concesionarios de vehículos, hacen importaciones y exportaciones de bienes tratando de mover el dinero. Y usan cualquier tipo de triquiñuelas para poder ingresar ese dinero sucio, producto de las ganancias ilícitas, y pasarlo por el sector real para recibir dinero limpio y justificarlo dentro de la economía. De hecho, en Colombia ya al sector real, vía decreto, se le establecieron unas obligaciones para ese tema de los lavados de activos y para
establecer, digamos, una especie de control de todo ese movimiento de bienes y servicios, que antes era propio del sistema financiero solamente, pero que ha agotado el sistema financiero para la mayoría de los tipos de lavados, digámoslo de alguna manera, pues se trasladan al sector real, como usted bien lo dice. Claro, yo me acuerdo que en febrero del 2013 salió la primera resolución acerca de cómo las compañías del sector real tenían que tener un sistema de prevención de lavado de activos. Esto fue a través de la Superintendencia de Sociedades. Claro, el primer movimiento fue, es que es muy complicado, se los adjudicaron a los contadores, a los revisores fiscales, cuando el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe estar en cabeza de la junta directiva y el representante legal. De la administración de la sociedad. Sí, él es el que debe no dejar entrar, además se quieran vender, comprar, tener utilidades. Usted sabe qué huele mal, que el dinero no está limpio. Y nosotros tenemos una teoría y es el que decimos siempre, es el tono a la cabeza. Si los miembros de junta directiva, el representante legal y el staff de la compañía está trabajando todo el tiempo y con una actitud férrea frente a los delitos económicos, siempre será posible evitarlos. Pero entonces también, continuando con el tema de del lavado de dinero, es muy importante que en el sector real se identifiquen cuáles son los ciclos y los pasos, porque pues si bien es cierto el sistema financiero ya está más preparado, tenemos que entender que el sector real tiene que conocer estas tipologías. Primero entonces se tienen las ganancias ilícitas de los delitos subyacentes y utilizamos el sector financiero o el sector real. ¿Cómo se hace? Comprando apartamentos, comprando vehículos, comprando paquetes de viajes, haciendo transferencias, consignando dineros, creando entramados empresariales para trasladar los dineros. Esos entramados pueden ser nacionales o con creación de empresas internacionales. Y luego que ese dinero ya está en el sistema, yo simplemente empiezo a estructurarlo. Yo empiezo a, por ejemplo, si lo quiero sacar del sistema financiero, lo puedo estructurar por medio del pitufeo, que es enviar cierta cantidad de dinero a varios beneficiarios, por ejemplo, y pagar una pequeña comisión. O puedo simplemente vender el apartamento que compré hace un mes, incluso lo puedo vender a pérdida, y recoger ese dinero y ya integrarlo nuevamente a la economía como si fuera legítimo. Por ejemplo, en una póliza con un seguro de vida, yo puedo comprar el seguro de vida, pagar la totalidad de esa póliza y un mes después reclamarle a la agencia de seguros que ya no necesito la póliza, no importa que a mí me hagan una deducción o tenga que pagar una multa, pero yo ya recibo parte de ese dinero limpio y con ese dinero limpio yo ya puedo comprar cualquier cosa que quiera. O sea, es muy fácil. Los lavadores nunca pierden porque para ellos el mero hecho de pagar la multa, de pagar el 10% de más, para ellos eso es un costo que es casi nulo, porque lo que ellos están contando es con el dinero que queda lavado, que queda limpio. Pensar en que si pagan impuestos a través del sector real, si pagan impuestos a través del sector financiero, si las personas, por ejemplo, presentan su declaración, tienen un incremento patrimonial y pagan por la diferencia patrimonial, es decir, pagan impuestos por ese incremento patrimonial injustificado, se entendería que el dinero está blanqueado o lícito. No, hay que entender una cosa, y es, un lavador paga impuestos. Y un lavador más que muchos incluso. Sí, claro, porque... más que la actividad real en ocasiones. Sí, pensemos por ejemplo en un delito como fraude, de uno de los grandes escándalos que pasó recientemente acá en Colombia. Todas estas empresas pagaron sus IVAs, pagaron las declaraciones de renta, todo lo hicieron bien, pero ellos cometieron unos delitos que están amparados como en el tema de fraude, por ejemplo. Pero si ya es, por ejemplo, un narcotraficante o es ya, digamos, un grupo organizado, ellos tranquilamente pagan su declaración de renta. El mero hecho de que pague impuestos no los exime de que ellos están cometiendo un delito, son dos cosas totalmente diferentes. Como también hay personas lavadores que no les interesa figurar,
no tienen RUT, no aparecen en el sistema financiero, no declaran renta y todo lo hacen por medio de testaferros. Y esta pregunta precisamente la hacía porque hay algunas personas que creen que con la normalización tributaria, es decir, que declarando aquellos activos que se encontraban omitidos en sus declaraciones, los van a legalizar de delitos como el lavado de activos o inclusive la financiación del terrorismo. Y lo que es una realidad es que no hay legalización, digamos, de los delitos subyacentes, menos aún del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Ahí es una legalización del activo de manera tributaria, pero desde ningún punto de vista estará legalizado para los efectos penales o civiles de la consecución de esos recursos. No, es totalmente diferente el objetivo de una normalización tributaria, que también podría llamarse una amnistía, que me dan a mí la oportunidad de declararlo en mi declaración de renta y yo pago la diferencia y sigo declarando esos activos. Yo pude haber conseguido esos activos de manera legítima o pude haberlos simplemente recibido. Que allí sí estarán perfectos. Y no hay problema. Claro que sí. Otra cosa es que esos activos se deriven de actividades ilegales. Lo otro, cuando nosotros hablamos de lavado de activos y la penalización, que ya viene entonces la confiscación, la congelación, el decomiso, siempre hay temas en los que a nosotros nos dicen que ese activo queda confiscado mientras yo no demuestre que ese activo fue legalmente conseguido, porque se asume que si yo lavé dinero, todos los activos que tenga están contagiados de ese lavado de dinero. Claro, sin embargo también hay que tener en cuenta que usted pudo haber tenido una cantidad de activos legítimamente adquiridos. Sí. Y otra cantidad de activos no tan legítimamente adquiridos, y el escenario es propicio en Colombia. Hay familias muy ricas que han entrado en negocios ilícitos, no sabieron ni por qué, y finalmente tiene los dos tipos. Ahora, seguramente en la investigación tomarán todos los activos, pero lo que resultará con extinción de dominio o lo que resultará conexo a ese delito de lavado de activos será solamente aquello en lo que subyace un delito, no todos los activos. Sí, infortunadamente este es lo que llamamos el riesgo de contagio y en este tipo de investigaciones se toman todos los activos y toca demostrar que cuáles activos no pertenecen al lado ilícito. Muy bien, muy bien. A la doctora Marta y al doctor Ochoa les agradecemos por esta importante participación en nuestro especial. Y finalmente les recordamos también a nuestros usuarios que si desean ampliar más información acerca de nuestro especial de lavado de activos, podrán ingresar visitando nuestra página web en www.forum.com.co. Recuerden además que si desean descargar la normatividad, jurisprudencia, doctrina, podrán hacerlo también ingresando a www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Forum Análisis. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.